Bienvenidos a CeneTech, Conexiones que nos transforman. Mi nombre es Pamela Maldonado y hoy, 17 de mayo, estamos celebrando el Día Mundial de las Telecomunicaciones, por lo que hemos preparado un episodio diferente para ustedes. Hoy no solo hablaremos de la historia de las telecomunicaciones, sino que también veremos cuál es la relación que tiene esto con el cine. Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy es Kevin Luna, creador de contenido especializado en la difusión cultural de creación dramática de ficción. Bienvenido, Kevin. Muchísimas gracias, Pame, por el espacio y también gracias a CNT por esta oportunidad. Kevin, cuéntanos, ¿cuál es la relación que tiene el cine con las telecomunicaciones? Digamos, antes de la invención del cine creo que iban a la par, o sea, los dos tenían esa necesidad de comunicar algo, de transmitir mensaje antes de que el cine se crease. Luego cuando el cine se consolida y deja de ser un invento y se convierte en una forma artística, ahí la relación que hay es en distribución. Porque en la forma en la que evolucionan las telecomunicaciones cambia la difusión del arte y eso determina obviamente el formato y el formato determina el contenido y todo eso. Sabemos que el telégrafo fue el que dio inicio a las telecomunicaciones, a poder comunicarse de manera telemática. Yo he creído que a veces este invento inspiró a los cineastas para querer transmitir a través de cables imágenes. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Sí, totalmente. O sea, digamos, desde antes, si tú lees las novelas de Jonathan Swift o de Julio Verne, te das cuenta que la gente ya quería mandar mensajes con videos. Antes incluso de que existiesen las telecomunicaciones en sí, el telégrafo. Lo que puedo decir es que Thomas Alva Edison debió inspirarse mucho en eso. Entonces, lo que muy poca gente sabe es que antes de los Lumière, digamos, Thomas Alva Edison también intentó crear, de hecho creó un prototipo de cámara de cine que grababa con celuloide, con film, y también creó no recuerdo el nombre, si era kinetoscopio o algo así, pero era lo más cercano a un reproductor de música. Entonces, inspirado en eso, Thomas Alva Edison creó las bases tecnológicas para el cine. Increíble, entonces podríamos decir que las telecomunicaciones y el cine siempre han ido de la mano, uno a la par de la otra, inspirándose el uno al otro. Sí, condicionándose e inspirándose también. Por ejemplo, luego del telégrafo también ya tenemos que llega el teléfono. Y el teléfono, como tú bien dices, también empieza ya a cambiar la forma de distribución del cine. ¿Cuál es un poquito el papel que juega el teléfono en las telecomunicaciones y el cine? Ajá. O sea, digamos, yo creo que si no hubiese existido el teléfono, no hubiese habido esa capacidad que tenían las productoras de llevar más allá, porque no podían contactarse con otros estados y con otros países. Entonces, si no podían hacer eso, era imposible que saquen las películas fuera del estado de California. Entonces, si no hubiese existido el teléfono, lo más probable es que las películas nunca hubiesen salido del estado de California. Increíble, entonces podemos ver que el teléfono juega un papel en cuanto a la distribución. Vemos que el telégrafo es un poco como inspiración, el teléfono es un poquito más un tema de distribución. Luego tenemos ya la llegada de la radio. ¿Cómo es que esto sucede? Sí, yo diría que la radio obviamente potencia el cine. Yo creo que cualquier forma de telecomunicación, o sea, digamos, las telecomunicaciones sirven para enviar un mensaje, para maximizar un mensaje, y el cine es un mensaje. Entonces, mientras más poderosa es la telecomunicación, el cine llega más lejos. Ahora, digamos, con el radio es una historia completamente diferente, porque el radio ya era un medio no solamente para transmitir un mensaje, sino para transmitir arte, la música, las radionovelas, etc. Entonces, digamos, yo diría que a diferencia de quizá el teléfono, el radio ya dejó de ser simplemente un medio de difusión y también se convirtió en un medio de reproducción artística. Entonces, obviamente, la radio creo que determinó más la forma de producción de la música que del cine. Por ejemplo, tú mencionaste el tema de las radionovelas. Con este tema, ¿cómo podría ser el tema del guión? No sé si tiene que ver un poco que también cambió la forma de escribir. Las radionovelas en cierta forma definieron el formato estándar de la televisión, porque digamos cuando ya tenían las estaciones de radio y necesitaban contenido para atraer oyentes, lo primero que se les ocurrió era contar cuentos, leer cuentos de Chekhov, así. Y después de eso dijeron, podemos darle diferentes voces y podemos hacer una obra de teatro. Y después podían poner efectos de sonido y crearon las consolas de sonido. Entonces, poco a poco se fue perfeccionando la forma de narrar radionovelas. Pero, digamos, todo estaba determinado más que nada por el espacio de los comerciales. O sea, cada cierto tiempo en las radionovelas se veían que tenían que hacer una pausa y dejar un cliffhanger, es decir, una parte inconclusa de la historia para que el espectador quiera regresar o permanezca enganchado después de la publicidad.
Entonces este formato de narración también se lo llevaron al cine y a las sitcoms y entonces es más antiguo de lo que la gente piensa. Y después ya de las radionovelas ya tenemos un poquito las series de televisión que también utilizan esto que nos estás comentando. Sí, las sitcoms en específico. Y con las sitcoms pasó exactamente lo mismo. O sea, para los que no sepan qué sitcom es como comedia de situación. Entonces era una forma de crear películas, pero industrial, en forma seriada de fábricas. Entonces no había tantos planos como en las películas convencionales, que hay un plano, detalle y tantos movimientos de cámara, sino todo se grababa en una sola locación. No sé si recuerdan las sitcoms del Ecuador, como La Niñera Mari o Super Papá, Mis Adorables Centenados, eso es una sitcom, ¿no? Porque todo se graba en una sola locación y con una sola cámara. Entonces, digamos, ese formato industrial estaba determinado para grabar un capítulo diario y también para los guionistas tenían que escribir un capítulo diario. Y, digamos, los guiones estaban cronometrados para que cada 20 minutos se corte y vayan a la publicidad y después regresen. Entonces, digamos, sí, las telecomunicaciones y las formas de transmitir mensajes condicionan mucho el formato y el mensaje de las obras. Ahorita vemos un poco acerca de cómo, por ejemplo, el telégrafo inspiró a los cineastas, el teléfono ayudó a la distribución, la radio también perfeccionó un poco la manera de hacer cine, pero ahorita estamos viendo cómo la televisión incluso ya cambió la forma de la narrativa, la forma de escribir. Sí, totalmente. Y digamos, después de eso, es que digamos también las telecomunicaciones se van perfeccionando, ¿no? O sea, los radios cada vez tienen más alcance, la televisión primero era blanco y negro, luego a color. Entonces, digamos, en la medida en la que se va perfeccionando, también las narrativas van cambiando. Y, por ejemplo, otro cambio grande fue cuando hubo la televisión por cable. Cuando hubo la televisión por cable ya cambió el modelo de negocio y por ende cambió el formato. Entonces, digamos, cuando hubo la televisión por cable ya no tenías que hacer esas pausas cada 20 minutos para la publicidad. Y entonces, gracias a eso, empezaron a aparecer estas series que tenían capítulos de 40 minutos, de 60 minutos. Por ejemplo, de ahí aparecen Los Soprano, Breaking Bad, The Wire, estas obras icónicas. Entonces, digamos, obviamente las telecomunicaciones permitieron que nazcan estas obras con más libertad artística y con menos condicionamiento económico, por así decirlo. Claro, y ahora ya estamos viviendo la época del streaming, que eso también me imagino es otro cambio. No sé si nos puedes hablar un poquito de lo que ya estamos viviendo. Sí, el streaming, el gran cambio que trae es los nichos. O sea, el cambio que trae son los nichos. O sea, el algoritmo de Netflix y de HBO lo que hace es estudiar tus consumos y te programa una cartelera específicamente para tus gustos. Además de eso, como ya no tienes que pagar publicidad, así como la televisión por cable, y también como tienes siempre ahí, igual, por ejemplo, en la televisión por cable, no es que tú podías ver cuando te daba la gana, simplemente no había comerciales, que es distinto. Entonces eso permitía que haya una narrativa más larga. En cambio, en el streaming tú puedes ver cuando quieras. Entonces la gente tomó esta costumbre de verse, digamos, 6 capítulos en un día. Entonces ahí aparece el concepto de las miniseries. Entonces hoy en día estamos viviendo el boom de las miniseries, pero para nichos. Porque digamos, antes, por ejemplo, hoy en día a todo el mundo le gusta el juego de calamar. Pero es una narrativa muy coreana. O sea, a nadie se le ocurre que una historia tan coreana pegara en el mundo. Y al mismo tiempo hay obras que atienden a nichos específicos. O sea, hay novelas, digamos, turcas que están diseñadas para cierta clase de personas en Latinoamérica. Entonces, lo que hizo el streaming es básicamente acabar con estas grandes historias, con estas grandes producciones y crear pequeñas historias que satisfacen nichos. Entonces, para el consumidor esto es, digamos, es bueno y malo. Es bueno en el sentido en el que tiene acceso más a lo que le gusta, pero es malo porque cada vez hay menos dinero para estas megaproducciones. Vemos algunas películas. Las películas a veces parece que se adelantan en el tiempo, esto que llaman ciencia ficción, y muchos de ellos ya explican cosas. Por ejemplo, tenemos esta película de Ready Player One, que ya habla del metaverso, que habla de un lugar en donde yo puedo convivir con personas virtualmente. Entonces esto, ya tenemos una película que me está advirtiendo de algo que tú me estás diciendo que posiblemente pueda pasar. Y siento que siempre el cine ha sido así con respecto a la ciencia ficción, diciéndome o adelantándose a lo que posiblemente pueda pasar. Sí, o sea, digamos, el arte siempre tiene esa libertad. Entonces, digamos, el arte lo que hace es traducir cosas que la gente quiere o no se atreve a decir y las plasma, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, existe estas ideas de las inteligencias artificiales, digamos, no adquiriendo conciencia,
pero tomando demasiado literal una orden y sin querer nos dejan viviendo en un sueño o nos hacen enamorarnos de una chica que está específicamente diseñada para nosotros, nos conocen más que a nosotros mismos. Entonces, digamos, cada vez más esa idea del metaverso está implícita y de hecho creo que ya está en cierta forma aquí, ¿no? Porque es como si te quitan el teléfono, ¿quién eres? O sea, ¿cómo te comunicas? Nadie sabe quién eres, nadie te puede dar trabajo. O sea, si te quitan el teléfono, no eres nadie ahora. O sea, como dijo Borges, o sea, los martillos son una extensión de nuestras manos, los telescopios de nuestra vista, los micrófonos de nuestra voz y los libros de nuestra conciencia. Pero ahora los teléfonos no sé qué son. Son una extensión de todos nosotros, de nuestro potencial, de nuestro mensaje, de nuestra intimidad, de muchas cosas. Pero es increíble que si vamos viendo a lo largo del tiempo, siempre están interconectadas las telecomunicaciones y la forma de entretenimiento. Entonces, me parece súper valioso todo lo que hemos visto en esta conversación, porque siempre hay algo en lo que tiene que ver las telecomunicaciones con el cine, ya sea en su forma de distribución, en su inspiración, en la narrativa. Pero bueno, hablemos un poquito acerca de lo que nos depara el futuro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves este tema de qué nos depara el futuro en cuanto a telecomunicaciones y formas de entretenimiento, formas de hacer cine? Mira, yo lo que me doy cuenta ahorita que, digamos, me dedico a crear contenido es que las comunicaciones también se están haciendo de nicho. O sea, ya no te estás comunicando digamos, ya no tienes la necesidad de comunicarte con todos, sino que te comunicas con las personas que realmente van a aportar o les gusta lo que haces. Entonces, en el sentido en el que antes, digamos, tú podías llamar a alguien, a quien quieras, ahora ya no va a ser necesario eso. O sea, ya van a estar en tu grupo, en tu nicho, la gente con la que tienes que conversar. Es algo un poco abstracto de explicarlo, pero, o sea, si utilizas eso con inteligencia artificial, en el futuro es como que, como lo que me decías de un metaverso, en el cual entras y en ese metaverso va a estar exactamente la gente con la que tienes que convivir. O sea, tú ya no tienes que buscar a nadie para llamarle o escribirle, sino que a través de la inteligencia artificial y de los algoritmos van a crear un mundo o un entorno específico para ustedes y una clase de entretenimiento específico para ustedes. Entonces, digamos, eso es lo que yo veo a largo plazo. O sea, una clase de mezcla entre inteligencia artificial y algoritmos de nicho para crear entretenimiento o sea, entretenimiento que se genere por sí solo, ¿no? Entonces, nadie tiene que escribir, sino se genera por sí solo con unos comandos. Y los nichos construyen el entretenimiento. Ya no yo, artista, construyo el entretenimiento para mi público, para un nicho, sino que el mismo nicho construye el entretenimiento para sí mismos. Entonces es un poco abstracto, algo así. Claro, es un poco difícil de comprender, pero realmente parece que ese era el camino al que estamos yendo. Y de hecho todas las telecomunicaciones y la forma en la que está avanzando la tecnología a veces son conceptos abstractos de entender, que no siempre podemos entender cómo es que va a pasar. Igual, por ejemplo, hablando un poco acerca de productos de entretenimiento como series y películas. Me acuerdo de esta serie de Black Mirror, que tiene un montón de episodios en donde se habla de posibles escenarios futuros y que a veces no son tan locos de creer, porque como tú dices, ya estamos viviendo eso. Donde se ve que se crean ciertas inteligencias artificiales que pueden leer nuestra mente, o ciertos mundos donde se vive totalmente de lo digital. Sí, o sea, Black Mirror, yo no diría que es, o sea, digamos, mucha gente dice que es futurista, pero lo que es interesante de Black Mirror es que no es tan futurista, o sea, es como una exageración de lo próximo, entonces por eso la hace tan inquietante. Y aparte son metaforizaciones de lo que ya está pasando, o sea, todos los capítulos, o sea, son cosas que ya pasan, lo único que hacen es exagerarlo, ¿no? Por ejemplo, en ese capítulo en el que te dan acceso a ciertas comodidades, créditos bancarios, mejores departamentos, luz eléctrica, dependiendo de la percepción que tienes en redes sociales. Ya, digamos, eso sí pasa en la vida real. O sea, no es tanto así, pero digamos, la gente te da más oportunidades si te ve que tienes más followers. ¿Entiendes? O sea, en la vida real es así, pero no es que te van a quitar derechos a un préstamo, cosas así. Entonces la premisa de Black Mirror es esa, es tomar algo que ya pasa, pero exagerarlo tanto y darle una estética un poco futurista. Pero sí, eso nos ayuda mucho a tratar de vislumbrar qué es lo que se viene.
Muchísimas gracias, Kevin, por toda esta explicación que nos has dado de la relación que tienen las telecomunicaciones y el cine. Como hemos visto, siempre han estado completamente ligados, inspirándose, motivándose, cambiando la forma de hacer cine, cambiando la forma de hacer telecomunicaciones, de la narrativa, siempre han estado ligados los unos con los otros. Y ahora las telecomunicaciones nos están dando una mirada de lo que puede llegar a ser nuestro futuro. Y asimismo el cine nos da una mirada de lo que puede llegar a ser las telecomunicaciones. En efecto, Pame, sí, muchísimas gracias. Espero que les haya servido y nada, que entiendan que el cine puede ayudarnos a predecir muchas cosas y que las telecomunicaciones amplifican los mensajes del arte. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio, la historia de las telecomunicaciones y su relación con el cine. Gracias también por habernos dejado todas sus opiniones en nuestro chat de YouTube. Todos sus comentarios ayudan a nutrir nuestras conversaciones. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.